Sí. A esta hora ya está conectado nuestro siguiente invitado, quien es Felipe Ariel Rodríguez. Buenas tardes, puede encender su micrófono, por favor, y gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchachos. Saludos desde la región occidental, recientemente secuestrada integralmente. Excelente inicio, eso de muchacho. Bien, Llueve por allá. La Llueve por mejor allá, tierra don de este Felipe. país. ¿Está lloviendo allá, don Felipe? Sí, hoy ha caído un aguacero fuerte y ahora mismo aquí estoy viendo el volcán que se ha despejado un poco, nublado, pero con volcán despejado. Yo, profe, me Oiga, tengo que ir a Chiriquí. Oiga, don Felipe, usted está en la mejor provincia de este país. Bueno, Aña. yo he vivido la mitad de mi vida en la capital te salió demasiado mal eso. y la otra mitad acá, y te confirmo eso. ¿Pero por qué? No. Excepto cuando nos cierran la calle, pues ya la calidad de vida se nos friega un poco, pero por lo demás se vive mejor acá. A ver, Felipe Ariel Rodríguez, un empresario panameño que le ha tocado como empresario e incluso como dirigente empresarial vivir varias etapas de esta vida nacional. Y eso le ha llevado también a tener, nuevamente, no solamente experiencia como empresario, sino mucha experiencia tiene Felipe Ariel en buscar fórmulas de avenimiento, buscar acuerdos para poder seguir avanzando. Yo le comentaba a los oyentes o a los seguidores nuestros aquí, Felipe Ariel, que la situación que hemos vivido estas 3 semanas y que estamos viviendo actualmente, acabamos de leer una carta del CONEP dirigida al arzobispo Ulloa, durísimo esa carta, muy dura. Pero le decía la cosa de la vida, ¿no? Esta crisis ha logrado, o esta actitud planteada en esta mesa única, ha logrado que el sector productivo, como le quieren llamar, para mí es la empresa privada panameña en toda su gama, haya logrado amalgamarse y esté cada día que pasa como más cohesionada frente a los acontecimientos. Eso es tan así. Es cierto, no al nivel que debe estar todavía, pero con una tendencia a unirse. Ya existe la Gran Alianza por Panamá que al día de hoy, a la hora de hoy, suma 141 organizaciones, la mayoría de los territorios diferentes a la capital. Se incorporan organizaciones con sede en el Distrito Capital, como el Sindicato de Industriales, como el propio CONEP, que a la vez representa 28 organizaciones. Está Fede Cámaras, que aparte de la Cámara de Comercio de Panamá, tiene a las cámaras de todos los territorios, que ya son también más de 15, y se suma muchísimo el nivel de asociatividad agropecuaria, porque la primera medida de la mesa de diálogo en la cual no fuimos invitados bajo el concepto de que los que se fueron a la calle, los que bloquearon la calle fueron los que se ganaron ese derecho de estar en la mesa, cosa que creo que no es correcto, porque ese mecanismo, entonces, si queremos sentarnos con el gobierno, ahora todo el mundo a cerrar calles, y eso definitivamente no lo compartimos y no lo haremos nunca. Nuestras propuestas han sido en otros estadios y yo creo que ese no debió ser el elemento que se tomara en cuenta para montar esta mesa de diálogo. Y ha sido un error original que lleva a los resultados de esta mesa a ser muy cuestionados e incluso entrar en el rango de la ilegalidad, cosa que se está estudiando por un equipo de abogados para, en tal caso que se justifique, que aparentemente sí hay justificación, entrar con acciones legales. Entonces, a la hora de la hora, posiblemente los efectos que se esperan no son. ¿Que queremos reducción de la canasta básica? Sí. ¿Que hay distorsiones que arreglar? Tenemos que reconocer que sí, pero a costa la solución de los productores agropecuarios que sin ninguna consulta le han bajado aranceles de productos que ahora van a afectar la producción nacional, como lo es el maíz,
eso tiene muy preocupado al sector agropecuario, que definitivamente es el primero golpeado en estas medidas. Bueno, todo el país se ha golpeado en su economía, ni se diga la región occidental con el turismo, que ha sido pues arrasado por los cierres de calles. Se han cancelado ya reservas de turistas, incluso de aquí a fin de año. El daño es muy, muy grande. No se diga tampoco la decisión de inversiones que se han tenido que suspender por la incertidumbre, que estaban orientadas a generar empleo, obviamente, y más capacidad productiva en los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí creo que hay una tendencia a unirse. Infortunadamente, cuando hay crisis, cuando hay una amenaza fuerte, es cuando nos unimos. Pero creo que aquí la amenaza inmediata es una, y la amenaza a la estabilidad del país en el corto y mediano plazo es otra, y eso también nos hace reflexionar que debemos preocuparnos por incidir más fuertemente en la solución de los problemas, porque en la encuesta del CIEPS que acaba de anunciarse hoy, se identifica que el 75% de los panameños están de acuerdo con las protestas, pero no necesariamente con la forma como se protesta. Ahí no se preguntó eso. De hecho, tú me preguntas a mí y yo sí estoy inconforme con cómo se están manejando muchas cosas en el país, principalmente en la parte de la institucionalidad democrática, específicamente en la administración de la cosa pública, como se están usando los recursos públicos, y con, obviamente, el tema de la corrupción, que es obvio que es el primer problema identificado por los panameños hoy. Lejos, la lucha contra la corrupción viene a ser una prioridad. Allí debemos unirnos todos los panameños. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en la forma como se ha expresado esta inquietud. Nuestros originarios, nuestros aborígenes, porque ya muchos ellos dicen somos aborígenes, pero bueno, eso es otro tema. Sirvieron como plataforma junto con los maestros para crear esta situación de sentarse en esa mesa, pero definitivamente llamamos la atención a que no es la vía correcta. No podemos solucionar un problema creando un problema mayúsculo como el que se ha creado de la zozobra en la que hemos vivido. Acá las filas para poder obtener un galón de gasolina eran increíblemente largas. La improductividad en la que hemos entrado, pues mayúscula, y definitivamente tenemos que ponerle mucha atención a este país. Si es que vamos a discutir el modelo económico, vamos a discutirlo. Yo no tengo ningún problema en discutirlo y en reconocer las imperfecciones que tiene nuestro modelo económico. Nosotros llamamos la atención que hay una imperfección en el modelo económico cuando el 88% del Producto Interno Bruto, el 88% de la riqueza se genera en el eje interoceánico Panamá-Colón. El resto del país se tiene que conformar con el 12% del Producto Interno Bruto. Eso es un problema del modelo económico. Sistema económico es otro. Ya si nos vamos a hablar de un sistema económico anticapitalista, antineoliberal, ya entonces estamos hablando de otra cosa, pero no, el modelo económico podemos discutirlo perfectamente porque requiere de muchos ajustes. Don Felipe, usted mencionaba hace un rato y me llamó mucho la atención que más allá de las acciones de las envío de carta, de reunirse con el presidente de la República, de volver a hablar con Monseñor Ulloa, están en la parte ya legal, declarar la mesa ilegal. ¿Por qué sería la mesa ilegal? Eso es un análisis que se está haciendo ya de parte de algunos asesores legales. No se ha tomado la decisión de emprender acciones en ese sentido, pero sí estoy diciendo que es una posible vía que va a tener que explorarse a fondo, porque hay algunos visos de ilegalidad. Existen mecanismos para el diálogo, pero no un diálogo
condicionado de esta manera. Mira, aquí entre nosotros es obvio que el gobierno prácticamente ha entrado a estar en una situación casi de chantaje. O lo haces o vuelvo a cerrar. Eso no es una forma sana para discutir un problema contra esa presión, contra ese estrés. Aquí hay que reconocer algo. Bueno, el gobierno ha tenido la política de no tomar las medidas de fuerza que tomaron otros gobiernos con los resultados ya sabidos, indeseables. Pero también está aquí el tema de la falta de respeto a las normas que tienen que ver con la movilidad de las personas. Y eso también, ahí hay un tema de ilegalidad. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, porque estoy de acuerdo, escuché de ustedes en el segmento anterior, esta situación va a significar un antes y un después para Panamá. Primero, debiera ser en positivo, como es este programa, en positivo, porque debemos aprender de lo que está sucediendo y hacer los ajustes y los cambios. No vemos total voluntad del gobierno de hacer los cambios prioritarios que debieran ser atacar cómo se está manejando la cosa pública, atacar el tema de la corrupción, atacar las imperfecciones que tiene nuestro sistema electoral cuando una vez que pasan las elecciones se nombra una comisión de reformas electorales donde participa la sociedad civil, donde hace aportes importantes de profundidad para poder evitar que tengamos esos males de nuestro sistema electoral basado en un clientelismo altísimo, y no hemos podido hacer los cambios. Ahí están cada vez que se hacen las propuestas de fondo para hacer esos cambios en temas de financiamiento de las candidaturas. Son cercenadas esas propuestas en la Asamblea de Diputados. Eso es lo que tenemos que empezar a discutir, y yo quisiera ver realmente la voluntad de los órganos del Estado para hacer los cambios que nos merecemos todos los panameños. Pero bueno, don Felipe, saludos, ¿cómo están? Qué gusto verlo y saludarlo. Hola, Orman, todavía cantas karaoke, tengo la orquesta ahí en los viernes en el Wine Bar. No, por favor, no. Ah, pero avise, si Orman va a cantar, avise que vamos todos. Mire, don Felipe, este viernes voy al Wine Bar. ¿Cómo no? Pero mire, usted está claro en el tema, pero creo que en la mesa no es que no estuvieran claros, creo que no querían estar claros en el tema, los participantes. Por eso pusieron en el punto 7 el tema de la corrupción y la transparencia, porque no van a llegar al punto 7, don Felipe, porque no quieren llegar al punto 7. Entonces, esta mesa que de pronto tenía estos discursos para los aplausos, para las barras y para la gente que estaba en la calle, tenía, para mí, es una apreciación muy personal, tenía otros, querían otras cosas. La gasolina, la canasta básica, esa simplemente era la fachada, pero debajo de esa fachada había otras cosas, y que es lo que va a terminar con otra crisis más grande si alguien no pone control, y ese alguien tiene que ser el gobierno. Totalmente. Mira, nosotros hemos evolucionado en el sector privado de los territorios, creando instancias técnicas para ser propositivos en formulación de políticas públicas que atiendan a los territorios. Hemos entrado a hacer alianzas para impulsar mejor ejecución de planes, programas, proyectos que existen, incluso con recursos, pero con una malísima gestión de parte del sector público, que es muy malo ejecutando. Y increíblemente, aquí hay un problema de comunicación grave. Yo no digo que todo está bien, pero hay programas de alto impacto social que se están llevando a cabo, pero
que hay que mejorar la ejecución. El sistema educativo tiene 100 millones de dólares de un préstamo. De todos esos endeudamientos que se habla, hay cientos de millones de dólares y miles de millones de dólares que no están ejecutados. Están comprometidos, pero no ejecutados, y te puedo hacer una lista. Y hemos llamado la atención de los entes gubernamentales para ayudar para resolver estos problemas, y la verdad que es un problema grave. Ese es parte de la estructura que hay que revisar, pero con una participación de la sociedad organizada para que haya esa veeduría. Allí se están sacando en la mesa cosas buenas. ¿Qué pasó con el hospital tal que tiene una inversión de 178 millones, que tiene tantos años parado? Señor Lao, explique. Me gusta que se cuestione eso. Pero ¿qué pasa? Esos apenas son algunos detallitos. Debemos unirnos sin agendas escondidas para llevarnos a una orientación ideológica, política. Bueno, las elecciones vienen y ahí vamos a elegir a los que nos convencen y los que nos digan pues que tenemos que girar a la izquierda, y si lo elegimos pues tendremos que vivir con eso, pero no con otro tipo de recursos. Yo creo que la mesa está sirviendo para plantear también un tema ideológico en nuestro sistema. Don Felipe, ¿será difícil buscar algún punto medio para llegar a un consenso entre la gente que está sentada en la mesa y los gremios empresariales, en este caso, que no les han permitido ingresar a la misma, a pesar que el gobierno ya ha hecho su petición a la iglesia, que es la facilitadora? No es difícil siempre y cuando haya voluntad. También yo tengo que cuestionar al sector privado en el sentido de estar preparado para participar. ¿Qué llevaríamos nosotros de propuesta? ¿Sería una propuesta reactiva basada en lo que está en la mesa, o nosotros llevaríamos una propuesta para resolver los problemas que ya están siendo señalados, que son los más acuciantes? La corrupción, el costo de la vida creo que quedó como de tercero o cuarto lugar en la encuesta esa, fíjate. Se plantea el número uno, la corrupción, con el 35% de la gente, es el principal problema. Entonces, llevamos propuestas para resolver esos problemas. Hay organizaciones del sector privado y de la sociedad civil que hemos hecho el trabajo. Tenemos las propuestas en la Visión País 2050, en el componente de gobernabilidad democrática y en las propuestas de cómo manejar los recursos públicos con transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho el trabajo. Yo me siento con mi conciencia tranquila de que hemos hecho el trabajo. Es el momento de sacarlo a relucir, porque lo que no hemos logrado es que los gobiernos de turno tomen en cuenta las propuestas serias que han nacido de la sociedad organizada, no solamente empresarial, la sociedad civil, la sociedad académica. Ahí están los aportes, pero entran por un oído, salen por otro oído. Entonces, sí tenemos que preocuparnos por lo social. Y hay un elemento en lo social que tiene que ver con el pilar de la inclusión. Y es que no es posible que con los recursos que se gastan, no necesariamente se invierten en educación, los resultados son pésimos. Entonces, ese es el gran reto como panameños que debemos resolver. Y yo creo que también hay propuestas muy claras de qué hacer. Diálogos han habido, consensos han habido, acuerdos han habido. El diálogo del Bicentenario tiene una hoja de ruta muy clara, dicha por la gente que sufre los problemas, incluso de cómo resolverlos. Sí. Y llamo la atención del presidente de la República, que hizo una convocatoria, nos creímos todos que íbamos a contribuir de verdad para un mejor Panamá. Se le acaba de entregar incluso no solo los acuerdos al final del periodo, que fue en noviembre del año pasado, sino el mecanismo de seguimiento y ejecución de los acuerdos lo tiene en sus manos. Ahí tiene una fórmula para emprender las acciones para empezar a resolver problemas de fondo. Este gobierno no va a poder hacer mucho, pero puede... Felipe, una pregunta. Usted hace un rato dijo, yo me siento tranquilo. O sea, usted hizo su acto de contrición y está tranquilo de que por lo menos usted ha contribuido al sosiego de este país.
de entrar a la mesa, los empresarios pedirían, o usted cree que deberían pedir que hay un órgano que está pasando medio agachado, y es el legislativo? ¿Pedirían usted que el legislativo esté sentado en esa mesa? Mira, el gobierno nacional como ejecutivo, que es el que está sentado, obviamente, el legislativo sin duda tiene que entrar a dar muestras de voluntad para hacer los cambios que en este país. Ahí está el tema de las planillas, de los gastos exagerados. Todavía no hay una muestra clara del órgano legislativo para hacer los cambios que debe hacer. Y obviamente las acciones que aunque mira, se gastaron en 2 botellas de Macallan posiblemente $800 con el descorche y todo lo que sea, pues $1,000, pero no es el hecho de lo que te costaron esas 2 botellas, es la acción por la situación en que se encuentra el país. Cuando la empresa nuestra ha tenido bajas, porque ninguna empresa yo conozco que no ha entrado en crisis. Oye, yo me acuerdo que yo allá en Panamá tuve un problema de liquidez posteriormente a la entrada de vigencia del canal en manos panameñas. Se fueron las bases militares. El principal cliente de nuestros talleres, de nuestra línea de producto, eran las bases militares. Tuve un bajón enorme y las cuentas por cobrar se me pusieron difíciles. La liquidez se me vino abajo y a mí no se me ocurría comprarme un carro nuevo en ese momento, ni hacer una fiesta. Es más, yo iba a los bancos a los que le debía dinero en un Daihatsu 3 cilindros y me estacionaba ahí afuera. En la puerta. Y muy humildito yo entraba, bueno, aquí les traigo un abonito y denme chance, por favor. Pero si yo voy tirándome de payaso y en un Mercedes-Benz, entonces yo creo que esos mensajes no los estamos recibiendo. Oiga, y en esa época no tomaba Macallan. No, Macallan yo nunca me he tomado un Macallan. Yo creo que sí. Mira, el Chivas o el Olpar, esos típicos que valen $20 y pico y ya son finitos. Eso es lo más caro. Esos no son del gusto del profesor Cabrera, por lo que tenemos entendido acá. No, porque yo no tomo whisky. Yo no tengo ese problema porque yo no tomo whisky. Oiga, don Felipe, don Felipe, una pregunta que yo sí le tengo es, definitivamente una de las cosas que tiene más, que yo sí creo que fue un poco la mecha que fue prendiendo esta llamarada, fue el Medisol que creó el gobierno, porque si hay algo que en conjunto une al panameño, como usted lo menciona hace un rato, la corrupción, es los altos precios de los medicamentos. ¿Han hablado lo interno de los gremios empresariales ese tema y cuál ha sido la respuesta que han tenido de parte de las empresas involucradas? Mira, yo no he estado en momentos en donde se haya tocado el tema de los medicamentos desde el punto de vista de tomar en cuenta a los que son los importadores, que probablemente son pocos, y no me consta que entre los importadores haya acuerdos de precios, que eso es lo que podría distorsionar el mercado, porque si entre ellos no hay acuerdo de precio y ellos compiten, yo creo que aquí definitivamente debiéramos aspirar a mejores precios. No quiero deducir con esto que haya acuerdo de precios, pero creo que sí vale la pena hacer investigaciones allí. Pasa a nivel de los compradores de ganado. Los ganaderos pasamos un vía crucis cuando vamos a vender nuestro ganado porque hay pocos compradores y los precios, sabemos que es fácil que los pocos grandes compradores se pongan de acuerdo y condicionan el precio. Esa es otra distorsión. Y que ese precio, porque no lo pagan bajo, beneficia al consumidor, yo no estoy seguro. Ahí puede haber una distorsión. Mira, yo tengo que reconocer que el mercado tiene distorsiones. Y para eso existe la Codeco y para eso debemos revisar nuestras reglas de defensa de la competencia y del consumidor. Yo diría que ahí hay un trabajo que hacer para varias cadenas productivas. Los intermediarios, si hablamos de los intermediarios que inflan los precios porque el productor recibe $1 por su producto y ese mismo producto se vende en $5 o $6 en el mercado, ¿y dónde queda esa distribución de ese margen? Bueno, el primer
intermediario es el que va a comprarle al productor pequeño su producto en la finca. Y ahí hay una distorsión importante porque el productor no tiene la facilidad logística de colocar su producto en donde le paguen mejor. Ahí hay un tema que atender también, y eso se puede atender por políticas públicas, impulsando la asociatividad de los productores y dándole las facilidades de logística agropecuaria, que ahí hay una inversión de millones de dólares que no está funcionando, que es la cadena de frío. No está funcionando en los niveles que debe funcionar para resolver Ariel, no está funcionando, que incluso la están usando, pero no la están pagando. También. Ese es un eslabón roto que hay en la cadena. Que ya ahí la de tierras altas y demás se está utilizando full, pero los productores no están pagando porque hay que prepararse para eso. Bueno, ahí se guardó la producción durante estos días que no podía seguir de esa parte del país. Y el Azuero igual, pero bueno. Y meterle el cabeza al tema de la producción agropecuaria para hacerla mucho más eficiente y por lo tanto más productiva, con acceso a conocimiento, asistencia técnica, sanidad e inocuidad de esos alimentos, enseñando a nuestros productores, ayudándolos a asociarse, que tengan capacidad empresarial para que conecten con el mercado, etcétera, etcétera. Esos servicios públicos puede ofrecerlos el Estado, y existen planes, pero no han sido ejecutados por el Estado. Ahí hay otra falla de la administración pública. Y te puedo hablar muchísimo sobre eso. Y fíjate que de las propuestas que se hacen en la mesa del grupo que está sentado allí, que fue el que cerró calle, yo me identifico con algunas propuestas. Y una que es el último punto de lo que tenía que ver con canasta básica, es transformación agropecuaria para hacer más eficiente a los productores y más productivos. Totalmente de acuerdo. Y existen los mecanismos, existen las leyes, pero no ejecutadas. Bueno, ahí está la demostración. Profe, Orman quiere hacer una pregunta, creo. Acuérdate que está en el White Bar. Ahí 8 de la noche. Mira, yo debía estar en Panamá esta semana porque mañana tendría que cantar, pero por estar acá con la situación que se ha dado, lo que va a ir es mi orquesta. Necesita un cantante, don Felipe, necesita un cantante. Bueno, yo paso, yo voy. Por eso te pregunté. Tú das la vuelta, Orman, tú das la vuelta por ahí. Sí. No, yo voy a ser cantante, profe, yo voy a ser cantante. Está bien, él hizo un dúo, así como Pati Label hizo con uno seria, él hizo uno con... Ahora, Olga Tañón. Jorge, ¿y si ponemos a don Felipe y a Orman a hacer un dúo en este momento al aire? No, deja si se así. anima, ¿no? Ya son las 7:04, 7:05, no, ya. Oye, no hay ninguna dama aquí para cantarla, así que no me nace. Aquí estoy yo. Melissa. Aquí estoy yo. Oh, yo aquí quisiera saber que yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué. Porque no tienes derecho. ¿Qué es esto? Te admito que tú me trates así. Ay. Buen final. Sabes que te quiero con todo el corazón. No, Felipe, lamentablemente, y aunque no es, por lo menos no es de mi generación, pero sí lo escuchaba en mi casa de niño, ustedes tienen que escuchar a Felipe Ariel Rodríguez cantando casi que idéntico que Felipe Pirela. Impresionante. El primer día que lo escuché no lo voy a creer. Pero cantante venezolano. No saben quién es Felipe Pirela. Un cantante venezolano. Un cantante venezolano, ¿no? ¿Felipe qué? No sé si me equivoco. Pirela. No sé si me equivoco, pero creo que Felipe Pirela muere en un accidente aéreo. También. Viniendo. Sí, así fue. Muere en un accidente aéreo. Venezolano. Creo que de Colombia a Panamá. Creo que fue así, don Felipe. Así es. Bueno, muchachos, miren, yo lo que le quiero decir es que yo me puedo Vital Macallan en una mesa de negociación
respetuosa. Yo respeto a Saúl, a Genaro, he debatido con ellos, he estado con la señora Maribel Gordón. Yo los respeto, de verdad los respeto. Y no tengo animadversión contra ninguno de ellos. Son panameños, debemos respetarnos, pero también el respeto debe venir de allá para acá. Si tenemos ese cuidado, mira, nos ponemos de acuerdo, Yo creo que vamos a salir adelante, pero con un daño que debe hacernos reflexionar y aprender para de verdad enrumbar este país. Yo no estoy contento en cómo se está manejando el país. Ahora, yo tengo que dar el ejemplo, yo tengo que ser ejemplo si yo voy a salir a hablar, que esa es otra cosa difícil. Oiga, antes de irnos, Edwin, 7-7. nada más le digo al señor Felipe que usted hace 2 semanas nos exhibió una botella de Macallan y no nos quería invitar porque se la tiene solito en la casa. Por supuesto que no, porque ustedes no saben de eso. O sea, tenemos paladar de tiraquero. Así pues. es, ustedes no van a apreciar eso, entonces ¿para qué lo voy a abrir? No. ¿Estás oyendo, Orman? Ya me di cuenta. Paladar de tiraquero. Yo me quedo con mi Night. Muchísimas gracias, Felipe Ariel, por este valiosísimo tiempo. No nos equivocamos con este invitado. Ustedes han podido apreciar cuando uno habla con un invitado que tiene conocimiento, no solamente conocimiento de causa, sino experiencia en tratar de buscar avenimientos para poder avanzar. Y hasta le cantó a Melissa. Gracias. Muchas gracias, Felipe Ariel. Gracias.